Sumemos estos tres artículos, es decir, leámoslos en conjunto, y lo que vamos a encontrar es que la misma función, proteger los derechos humanos, la encontramos atribuida de manera genérica a todas las autoridades, de manera específica a los tribunales federales y adicionalmente a las comisiones de derechos humanos. Es la misma función. Sin embargo, estas tienen muy diferentes consecuencias. Es decir, en el artículo primero es una obligación general del Estado de sancionar, vigilar, investigar, reparar los derechos. En el caso del amparo, la última consecuencia sería la destitución de un funcionario. En el caso de las comisiones de derechos humanos, ya se ha analizado en este foro, la última consecuencia es llevar a la autoridad a que comparezca ante el Senado, porque no dejan de ser recomendaciones. Alguien podría argumentar, bueno, es que estamos en un mejor mundo, es decir, tenemos más mecanismos de protección y esto es algo deseable. Déjenme ponerles un problema que saco de la actualidad del día de ayer. Ayer un periódico nacional publica en su primera plana, ¿sí?, una noticia derivada de una filtración de presuntamente una averiguación previa. ¿Sí? El periódico Reforma, para decirlo con todas sus palabras. Bueno. Problema, esa filtración constituye un delito. ¿Sí? Es un delito que está sancionado en el Código Penal. Hay un deber de sigilo en la averiguación previa que tiene dos racionalidades. En primer lugar, proteger el proceso de procuración de justicia, es decir, el interés público que existe en otro, pero hay otro que es proteger la protección de inocencia, que es un derecho fundamental de todos aquellos que están todavía en un proceso de investigación. Tenemos entonces, al menos en mi opinión, una flagrante violación a un derecho fundamental. Yo diría a más de uno en realidad, pero bueno, vamos a quedarnos en uno. Vamos a ponernos en los tres mecanismos de protección, ¿sí? Bueno, pues el Ministerio Público debería iniciar una averiguación previa, ¿sí?, para determinar quién fue el causante de esa violación al sigilo y reparar eventualmente el daño que se le genera a aquellos que están todavía sujetos al principio, al derecho fundamental de presunción de inocencia. Sabemos, sin embargo, que la actividad del Ministerio Público suele ser deficiente y muy difícilmente va a tener alguna consecuencia concreta. Los afectados podrían recurrir al amparo, sobre todo en su nueva configuración, es decir, hay interés legítimo, hay una apertura más grande, ¿sí? Sin embargo, el amparo va a tener muchos problemas, ¿sí?, porque primero tienen que probar el interés, además ya es un hecho consumado, ya el daño fue afectado, va a ser de difícil reparación, muy difícilmente va a ser una vía que va a prosperar. Podrían ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Podrían obtener, en el mejor de los casos, una recomendación y en el supuesto de que la autoridad no la aceptara y no fundara y motivara, podrían llegar al Senado. ¿Y saben qué iba a pasar? Absolutamente nada. ¿Qué estoy diciendo? Que no tenemos mejores, es decir, la consecuencia es bastante paradójica. Es decir, al final del día no hay mejor protección. ¿Sí? Seguimos con problemas importantes en los mecanismos y en el diseño de los mecanismos de protección, de los cuales vamos a obtener difícilmente resultados concretos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, llegamos hasta aquí a través, insisto, de un conjunto de una serie de reformas constitucionales, todas ellas muy relevantes, todas ellas muy bien direccionadas, cada una con una racionalidad propia en una coyuntura específica, pero que cuando las ponemos juntas, es decir, empiezan a generar un problema de articulación no solo del texto constitucional, sino de los mecanismos concretos de protección. ¿Por qué? Porque, digamos, el diseño original de las comisiones se da en un contexto histórico y político muy diverso al que tenemos en este momento. Es decir, en aquella época estábamos en un entorno que
empezaba a cambiar ciertamente, pero que tenía un propósito de protección y una racionalidad muy diferente a la que tiene hoy cuando leemos el conjunto de la Constitución. Porque, digamos, de un lado se abre enormemente el aliento de la protección que se puede acudir en una Comisión de Derechos Humanos. Porque si la misión es proteger los derechos humanos y ya incorporamos todos los derechos humanos a través de los tratados internacionales y de la propia Constitución, entonces las comisiones de derechos humanos podrían incluso convertirse en los mecanismos de evaluación de la eficiencia de las políticas públicas respecto de la vigencia de los derechos fundamentales. O podrían, por el otro lado, mantener una visión, digamos, mucho más orientada a la protección individual contra la violación de ciertos derechos. Es decir, ampliamos muchísimo la puerta de entrada de las quejas ante la Comisión. Al mismo tiempo, reitero, como ya lo argumenté, que la duplicamos porque también ampliamos el amparo, también ampliamos la misión genérica de los órganos del Estado mexicano. Pero en cuanto a las consecuencias, es decir, quedamos en un mundo en donde me parece no estamos mejor sino peor, porque esta actuación basada originalmente en el prestigio, en la reputación, en la fuerza moral de la calidad técnica de las recomendaciones de las comisiones, se ve diluida en un proceso que la vuelve prácticamente ya un proceso cuasi contencioso, ¿sí? En tanto la autoridad puede responder, la autoridad está obligada a fundar y motivar, no existe la misma obligación respecto de lo que hacen las comisiones, lo va a llevar al Senado, ¿sí? Y lo que va a hacer el Senado no queda en absoluto claro. Es decir, si yo lo mirara desde el punto de vista de la rendición de cuentas, no estamos teniendo una mejor rendición de cuentas por una razón, porque no hay sanción, ¿sí? Aparentemente esta comparecencia ante el Senado podría tener consecuencias, probablemente, pero técnicamente no estamos ante un juicio de procedencia, ante la implicación de una sanción política, ¿sí? Y entonces otra vez quedamos en un mundo donde no hay sanción, una sanción jurídica y una sanción efectiva respecto de la actuación de la autoridad, y donde se fragiliza también, desde mi perspectiva, la actuación de las comisiones.